bendiga, hermanos. Un saludo muy especial a toda la iglesia del Señor aquí en Copacabana, a todos los amigos. Los saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a la familia pastoral, hermano Henry, su esposa, sus hijos. El día de hoy le doy gracias a Dios por la oportunidad que me concede de compartir su palabra, y quiero compartirles un tema que tiene que ver con sin santidad nadie podrá ver a Dios. Es el tema que Dios ha puesto en mi corazón, y bueno, ya hemos orado para que Dios sea dirigiéndonos en esta enseñanza y que sea de mucha bendición para cada uno de los oyentes. Bueno, en cuanto a la santidad, es un tema supremamente importante dentro de la iglesia, porque sabemos que la santidad nos hace aceptos delante de Dios. Sabemos que la santidad es la manera como el cristiano se acerca a Dios. Es decir, que todo verdadero cristiano es un santo. Es decir, santo es una persona que se ha apartado del mal y que sigue a Jesús. A nosotros los cristianos, que nos ha correspondido vivir en los siglos postreros de este mundo agonizante, vemos con preocupación cómo ha proliferado de una manera exacerbada una cantidad de sectas en todo el mundo. Y sin embargo, entendemos que es la manera de Dios decirnos que hoy, como siempre, debemos estar preparados, ya que esto nos indica que la segunda venida de Cristo está cerca. No obstante, aunque nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, existen muchas personas, miles de millones de personas, diría yo, y entre esas miles de millones de personas también habrán algunos hermanos que no saben diferenciar entre la iglesia verdadera y las iglesias falsas, entre la sana doctrina y la doctrina adulterada, entre lo santo y lo profano, que no diferencian entre lo de Dios y lo del diablo. En este mundo religioso, por ejemplo, se está viviendo una situación semejante a la que vivimos muchas personas hoy día, cuando vamos, por ejemplo, al mercado a adquirir algún producto, comprar, por ejemplo, sea una prenda de vestir o un artículo, un alimento cualquiera. Y pues es de suponer que quien nos ofrece este producto nos lo ofrece de miles de maneras, es decir, nos hace ver de que es el mejor producto, que es el mejor, que este producto es muchísimo mejor que el del frente o que el del lado. Bueno, y cada quien se vale de artimañas para llamar la atención o para llamar nuestra atención, para que terminemos escogiendo pues ese producto. Unos nos dicen que este es de mejor calidad, otros nos dicen de pronto que
nos hacen un buen descuento, etcétera. Esto con el fin de llamar nuestra atención y obviamente que nos quedemos con el producto. Y así cada quien desmiente a los demás con tal de hacer de que su producto sea el mejor. Lo mismo pasa con la iglesia del Señor. Es decir, que ahora al principio hablaba de la cantidad de sectas que proliferan. Y por supuesto, pues cada quien se ocupa de hacer ver de que su iglesia es la verdadera iglesia del Señor. Lo cierto es que muchas de esas personas que se autoproclaman como anunciadores de la verdad divina, su vida y su testimonio dicen lo contrario, ya que están lejos de llevar una vida de santidad. En este caso no es de Dios quien afirma serlo. El verdadero Hijo de Dios es aquel que se guarda en santidad. Por ejemplo, relacionado pues a la iglesia, es bueno que toda persona sepa que la iglesia tiene un distintivo que la hace diferente a cualquier grupo religioso falso. Ese distintivo es la santidad. La santidad es la calidad del pueblo de Dios. Cualquier manifestación religiosa sin santidad, cualquier propósito del ser humano por alcanzar el reino de los cielos sin santidad, no dejarán de ser intentos frustrados que contradicen la voluntad de Dios referente a la santidad de su pueblo, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Primera de Tesalonicenses 3:13. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La palabra santidad viene de un vocablo hebreo, kadosh, y que traduce puesto aparte, o separado, o consagrado. Bueno, ¿y qué es poner aparte? El hombre en su condición de pecador no arrepentido está en otro sitio aparte de Dios. Es decir, está aislado de la presencia de Dios. La Biblia es muy clara cuando dice que el hombre pecador que se arrepiente se traslada de las tinieblas a su luz admirable. Las tinieblas es el lugar del pecador, pero cuando se arrepiente por la gracia de Dios, es trasladado a un sitio, la luz admirable de nuestro Señor Jesús. Miremos entonces el contraste que existe entre Dios y el pecador no arrepentido. Dios es luz y el pecador vive en tinieblas. Dios es amor y el pecador vive en odios, violencias, caos, destrucción, enemistades. Dios es vida y el pecador está muerto en delitos y pecados. Dios es libre, absolutamente libre, y el pecador es esclavo del pecado. El pecador está atado por el pecado. Entonces la preocupación constante de Dios, el querer trasladar al pecador a otro sitio, es decir, Dios quiere que el pecador abandone ese sitio de caos, de muerte, de destrucción y condenación en el que él vive. Dicho de otra manera, Dios ha querido tener al hombre a su lado, pero para ello debe contar con la voluntad del hombre, porque la salvación es voluntaria. Él lo dijo en su palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Dios no está obligando al hombre a que se arrepienta, sino que lo haga de una manera voluntaria y sincera. En cuanto a la otra palabra, separado. Separado significa establecer una distancia o aumentarla entre algo o alguien y una persona de otra o de una cosa. El ejemplo más claro es lo que estamos viviendo hoy día con el confinamiento en que estamos por causa del COVID-19. Las personas tienen que guardar unas distancias para evitar que se contagien y contagiar a otros. Entonces, lo mismo pasa pues con el término separado. La santidad establece entonces como deber que el hombre o la mujer que ha sido separado por Dios no solo debe permanecer en ese estado, sino procurar que exista siempre distancia amplia y suficiente entre él y el pecado. Y tenemos que decir que entre más sea la distancia que el hombre tenga del pecado, más cerca estará delante de la presencia de Dios. O viceversa, entre más cerca la persona esté delante de Dios, más distante estará del pecado o de las cosas del mundo. El otro término, consagrado. En cuanto a la palabra consagrado, decimos que se refiere a algo que se dedica exclusivamente para Dios, que es dedicado de manera exclusiva a honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, si vemos, por ejemplo, en los tiempos antiguos, los hombres consagraban a Dios cosas, animales y personas. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Eso está en Ezequiel 44, 13, 29. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiese dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras y de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Levíticos 27, 28. Entonces vemos como en el tiempo antiguo pues se consagraban lo que eran cosas como, por ejemplo, animales a Dios, y por supuesto se consagraban también las personas. Se le presentaban a Dios a través de sacrificios de animales, donde había derramamiento de sangre para el perdón de los pecados del pueblo. Cuando hablamos de la santidad de Dios, debemos hacerlo dentro del más absoluto y estricto sentido de la palabra, ya que a diferencia de la santidad del hombre, la cual está condicionada a la obediencia a Dios, la santidad de Dios es absoluta, ya que Él es eternamente santo. La santidad de Dios es incomparable, y cuando hablamos de ella debemos desligarla en términos comparativos con la santidad del hombre.
ya que la santidad del hombre está sujeta a la obediencia. La santidad de Dios es propia en él. El hombre llega a ser santo, Dios nunca ha dejado de ser santo. La santidad del hombre es relativa, la santidad de Dios es absoluta. El hombre es santificado, Dios es el que santifica. El hombre es santo cuando está ligado a Dios. Dios es santo sin necesidad de estar ligado a nadie. Si quisiéramos comparar la santidad de Dios, tendríamos que encontrar otro ser igual a Él, pero sabemos que no existe, que no lo hay. Pues la palabra dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Eso está en Isaías capítulo 2, versículo 2. Algunos aspectos importantes que vienen con la santidad son, por ejemplo, el carácter. La santidad en el carácter de Dios se manifiesta en que Él es amable. Nuestro Dios es amable. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26:50. Es un ejemplo de amabilidad de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es recto, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Oseas 14:9. Nuestro Dios es bueno, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100, versículo 5. Nuestro Dios es fiel a sus promesas. Fiel es el que os llama. Primera Tesalonicenses 5:24. Nuestro Dios es un Dios veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Marcos 12:14. Dios es justo. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9:9. Dios no tiene engaño, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:9. Dios es sin mancha, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Dios es manso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Dios es humilde. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Misericordioso, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Hebreos 2:17. Dios es paciente, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dios es clemente, pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Dios es amoroso. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Dios es perdonador. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Entonces vemos que todos estos son atributos o cualidades de nuestro Dios y que tienen que ver con la santidad. Sin embargo, viendo la parte contraria, y que por supuesto mora en el corazón de los hombres sin Cristo, ya encontramos por ejemplo
que los hombres son abominables, aborrecedores de Dios, amantes de los placeres pecaminosos, injuriadores, codiciosos, contumaces, corrompidos, crueles, desobedientes, desagradecidos, engañadores, envidiosos, homicidas, impíos, malévolos, mentirosos, orgullosos, perversos, sensuales, sin misericordia, tramposos, vendidos a lo malo, etc. Otros aspectos que podríamos analizar dentro de la santidad de nuestro Dios tiene que ver con su nombre. Sabemos que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y que todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacerlo todo en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y confesará toda lengua que Jesús es el Señor. Otras cualidades que también podemos observar o analizar, o que encierran también la palabra santidad, son, valga la redundancia, las palabras. Es común ver en las personas cuando se expresan, es decir, en lo que dicen, en lo que hablan, de acuerdo con sus expresiones, nos damos cuenta qué clase de persona es. Si con su boca honra o deshonra, si con su boca bendice o maldice. Entonces las palabras también identifican o nos dan a entender qué clase de persona es. Si es una persona temerosa de Dios o no lo es. Por otro lado, tenemos también algunas exigencias de la santidad. La infinita dignidad del Dios eterno requiere que su pueblo sea santo, sin mancha, sin arruga, por lo cual la santidad debe abarcar todas las áreas de la vida del cristiano. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así dice en 1 Pedro 1:15. La exigencia de Dios a su pueblo acerca de la santidad está claramente establecida cuando Él dice: sed santos, porque yo soy santo. La santidad entonces es la condición básica e irrevocable de Dios a su pueblo. La Iglesia, como pueblo de Dios, en su función polifacética, es también llamada casa de Dios. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y refiriéndose a ella como casa de Dios, el salmista dice: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Es decir, que la santidad, ya vimos que opera no solamente en las personas, sino también en los lugares donde el verdadero cristiano hace presencia o habita. Estamos hablando, por ejemplo, en la casa de Dios, que es su iglesia, donde se congregan los fieles, y por supuesto también en su hogar. El ser humano como criatura solamente recibe las bendiciones materiales. En cambio, el Hijo de Dios no solo recibe las bendiciones materiales,
sino que también tiene la certeza de recibir las espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1, 3, 4. La santidad en nosotros es una necesidad constante para que tengamos garantizadas las bendiciones espirituales, como es la vida eterna. Dentro de las vestiduras sacerdotales que Dios ordenó que se hicieran para el sumo sacerdote Aarón, está una mitra, y en la mitra, en la parte que daba con la frente del sumo sacerdote, debía llevar una lámina de oro, y en la lámina de oro una inscripción que dijera: Santidad a Jehová. Desde luego que esto no era un simple adorno en las vestiduras del sacerdote, sino la señal visible en él de lo que Dios exige a que hubiera en su parte interior, santidad con la cual hallaría gracia delante de Dios. Dice Éxodo 28, 36, 38: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: Santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará sobre la frente de Aarón. Para entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, se hace necesario que cada cristiano lleve no sobre su frente, como ocurría con el sumo sacerdote, sino en su corazón, la marca esculpida por el Espíritu Santo: Santidad a Jehová. Vamos a ver entonces unos textos que nos hablan sobre la necesidad de la santidad que debe tener cada creyente. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Lucas 1:75. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Primera Tesalonicenses 3:13. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Dios es el que santifica. Ya lo hemos venido diciendo. Dios es fuente de santidad, por lo tanto solo en Él somos santificados y solo Él es el que santifica. La sola presencia de Dios es capaz de santificar todo lo que está a nuestro alrededor. Todo aquello en lo que Dios se manifiesta y donde Él se manifiesta es totalmente santificado. Por ejemplo, los lugares donde nosotros nos reunimos. Éxodo 29:43. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has morado. Primera de Reyes 9:3. Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Éxodo 31:13. Porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Levíticos 21:8. La iglesia, por ejemplo, dice la palabra en Efesios 5:25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El creyente. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. En su santidad Dios estableció para los que le amen mandamientos, estatutos, ordenanzas y decretos, cuya finalidad es que al guardarlos el creyente sea semejante a Dios en su santidad.
El creyente en todo tiempo es llamado por Dios a vivir una vida de santidad, pero es preciso que para llegar a ese estado, Dios nos enriquezca por su gracia con la dádiva de su palabra. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El bautismo también es otra de los requisitos que requiere toda persona que quiere llegar a los pies de Cristo y alcanzar la santidad. Dice Hechos 2:38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, por supuesto para ser santificados. Nosotros fuimos santificados por la sangre de Cristo. Hebreos 13:12 dice que por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Sin embargo, es preciso que cada cristiano se conserve en Cristo para que la santidad nunca le falte. Dice la palabra en 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El perfeccionamiento de la santidad en algunos casos puede ser creciente o decreciente. Eso depende de la vida de cada creyente. La santidad creciente en el creyente se manifiesta cuando éste vive la palabra de Dios en todas las áreas de su vida, es decir, en la universidad, en el trabajo, en su relación familiar, en su rol social, en todas sus actuaciones a nivel de la sociedad. Podemos decir entonces que quienes tienen una vida de santidad creciente es fácil identificarlo, ya que estos siempre serán amorosos. Colosenses 1:44 nos dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Por otro lado, otra de las cualidades para el perfeccionamiento de la santidad es la atención, el interés, el deseo, la voluntad de obedecer la voz de Dios. San Juan 10:3-4, capítulo 10, versículo 3-4 nos dice que a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es decir que esas ovejas son obedientes a la voz del pastor. Es una cualidad de la santidad en los fieles. Tenemos también la fidelidad. La fidelidad del creyente en todas sus actuaciones. Fidelidad para con Dios. El que es fiel a Dios, por supuesto, le es fiel a los hombres. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Otro de los aspectos es que son perseverantes y firmes. Es decir que
no se dejan mover de donde están. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Pues los creyentes que le creen a Dios y depositan toda su confianza en Él. Se guardan en santidad para Dios. La humildad también es otra de las cualidades. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Son irreprensibles. Filipenses 2:15. Porque seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en él. Justos. Lucas 2:25. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mansos. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque de ellos será el reino de los cielos. Lucas 8:15 nos habla sobre los rectos. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Sinceros. Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Sin engaño, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda detracciones. Primera de Pedro 2:1. Sin mancha, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:14. Temeroso de Dios, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hechos 10:2. Veraces, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Segunda de Corintios 6:8. Vigilantes, bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga halle velando. Lucas 12:37. Los que llevan una vida en santidad decreciente, es decir, los anteriores son los que llevan una vida en santidad creciente, y ahora ya refiriéndonos a los que la santidad es decreciente, pues entonces son aquellos que hacen todo lo contrario a lo que acabamos de explicar. Entonces, el mensaje, hermanos y amigos, es que el cristiano verdadero, o más bien la persona que ha decidido entregarle la vida a Cristo, es para que su vida esté completamente al 100% en las manos del Señor, y no un porcentaje en el mundo y otro porcentaje en las manos de Dios, porque entonces la Biblia dice que los vomitaré de mi boca a esos tibios. Entonces de nada sirve, hermanos, que estemos toda una vida o no sé cuántos años, cada quien sabe los años que lleva en la iglesia desde el momento que le entregó la vida al Señor.
¿de qué valdría tener una cantidad de años, 5, 10, 15, 20, 50 años en la iglesia del Señor, si en nuestra conciencia sabemos que nuestra vida no está bien delante de Dios y que por ende no vamos a alcanzar la salvación? De nada sirve, hermanos. Es hora de afirmarnos más en las manos del Señor, entregarnos completamente al Señor. Si en nuestra vida hay algo que mejorar, hay algo de lo cual tengamos que pedir perdón, hagámoslo, porque aún estamos a tiempo. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza, y nuestro Dios todavía no está como un juez que que el juez viene a impartir justicia, a juzgar, sino que nuestro Dios todavía está como un Padre misericordioso, bondadoso, que está presto para oír nuestras oraciones, nuestras necesidades, que está presto para sanar nuestras dolencias, para perdonar nuestros pecados. De manera que estamos todavía en el tiempo de la gracia. Es el momento de echar mano de esta salvación tan grande, para que cuando Cristo venga podamos verle cara a cara, como dice la palabra de Dios, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Es el mensaje. Les agradezco a todos los hermanos y amigos y les deseo una feliz tarde. Que el Señor les bendiga.